voy a hablar de retos y tendencias de análisis financiero y de tesorería utilizando Click como herramienta. Ya me he presentado, Ferran García, soy Solution Architect en la oficina de Barcelona, atendiendo sobre todo mayoritariamente al mercado nacional, pero bueno, alguna vez también alguno otro. Empecemos, si os parece, dando una visión muy rápida a los retos y a las tendencias que tenemos hoy en día en el mundo de los negocios y que afectan a los departamentos de finanzas. Desde la última crisis financiera, los gobiernos en todas partes, prácticamente en todo el mundo, han incrementado las medidas regulatorias, sobre todo en entornos financieros, pero también en muchas industrias. Tanto en España como seguro que en los países, en todos vuestros países, también nos encontramos con una presencia cada vez mayor de competidores que vienen de otros países, de competidores que vienen de fuera. Las mejoras en los medios de transporte, las regulaciones, la tecnología, todo está facilitando que cada vez los mercados sean más globales y las empresas se tienen que pegar con gente de todas partes. No hace mucho estuve con una empresa que se dedica al, al reciclaje de papel y a la fabricación de papel y cartón ondulado. Y uno de los problemas que me comentaban como importante era que cada vez más empresas de todas partes del mundo se están llegando a España pues para ofrecer el mismo servicio y el mismo producto que están ofreciendo a ellos. La tecnología también es una tendencia que está impactando en todas las industrias. Big Data, Analytics, Internet of Things están cambiando mucho el juego y las compañías están empezando a competir en el uso que hacen de la tecnología, en ser mejores utilizando la tecnología para obtener algunas ventajas de negocio que no puedes obtener sin esta tecnología. Creo que fue en el año 96 que Thomas Davenport escribió en el Harvard Business Review su artículo Competing on Analytics, donde explicaba que las empresas del futuro van a competir en Analytics no porque quieran, sino porque están obligadas, ¿no? Porque en un mundo donde los productos y los servicios se copian tan y tan rápido, el uso del Analytics es posiblemente la última fuente de ventaja competitiva. Y ya no solo es Analytics, sino el uso de la tecnología de forma adecuada es lo que nos permite competir. Y otro tema muy importante en el departamento financiero es lo que Gartner y otros analistas llaman la última milla en el departamento de finanzas o en finanzas, que sería pues bueno que una vez hemos finalizado el cierre mensual, trimestral, anual, el que sea, tenemos un montón de trabajo manual que tenemos que hacer para pues para reportar ratios financieros, informes, etcétera. Los departamentos financieros están reaccionando, se están convirtiendo en lo que yo llamo finanzas 2.0, ¿no? ¿no? Lo primero sería que pasan de ser una unidad de negocio a ser un socio de negocio. Para ello, para poder ayudar a las otras unidades de negocio a tomar decisiones estratégicas, tanto a corto como a largo plazo, necesitan poder monitorizar la actividad diaria de las operaciones y no solo eso, sino también deben tener visibilidad histórica para poder conocer tendencias, analizarlas y tomar las mejores decisiones. En la mayoría de compañías tenemos un problema importantísimo, que es que las organizaciones han crecido con sistemas informáticos dispares en cada uno de los departamentos o de las divisiones. Y eso hace que desde corporación o desde el departamento de finanzas no tengamos una visión de todas las operaciones de todas las divisiones. Y eso nos dificulta mucho tomar decisiones. Hace unos meses estuve con una empresa, una corporación importante, que tenía distintas divisiones que habían crecido básicamente adquiriendo empresas. Como cada empresa tenía un sistema informático distinto, desde corporación no tenían visibilidad sobre las operaciones de las divisiones y por tanto no podían aplicar economías de escala. Por ejemplo, en el departamento de compras no podían agregar todas las compras que iban a necesitar para una determinada categoría durante el año para obtener mejores descuentos. Entonces, esa visibilidad es algo que es importantísimo. Y luego otra cosa que es muy importante es que en el mundo que nos movemos cada vez más rápido, los ejecutivos tienen que responder a preguntas de una forma muy rápida en muy poco tiempo. A lo mejor en un día, a lo mejor en una semana. Pero el tiempo que necesitamos como un business intelligence tradicional para generar esas respuestas es larguísimo. Entonces, a la hora de la verdad, lo que hacen los usuarios es que se bajan información desde su business intelligence a Excel. Para bajárselo necesitan la ayuda del departamento de IT y una vez lo tienen, pues lo cocinan introduciendo errores manuales, introduciendo su propio criterio en cada una de las fórmulas.
etcétera. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita poder explorar libremente la información, crear nuevos análisis, nuevas visualizaciones, pero al mismo tiempo tener un control centralizado sobre quién ve la información y no solo quién ve, sino cómo la trata, ¿no? Otro tema importante es que en el departamento de finanzas hay un montón de tareas, de cuadres, que son manuales. Eso hace que los ejecutivos del departamento de finanzas no se puedan concentrar en lo que aporta valor a la compañía. Por tanto, uno de los esfuerzos que están haciendo en los departamentos de finanzas 2.0 es automatizar todas estas tareas. Vamos a ver un poco lo que proponemos nosotros. Nosotros ponemos una plataforma que permita la adquisición de datos desde múltiples fuentes de datos. Nosotros adquirimos los datos y los consolidamos en Qlik. Luego van a estar en memoria RAM, pero bueno, vamos a dejarlo en que los consolidamos en Qlik. Eso hace que al no tener múltiples fuentes de datos, sino que traemos los datos y los subimos a Qlik, luego seamos capaces de cruzarlos muy fácilmente. No estoy hablando de cruzar, por ejemplo, un Excel con una tabla de una base de datos Oracle. Estoy hablando de cruzar miles de millones de registros de un Oracle con un Hadoop más Salesforce, más traerme información de Twitter, más cualquier tipo de información, al consolidarla en una sola plataforma, pasa a ser agnóstica tecnológicamente y no tenemos que integrar datos. Con otro tipo de plataformas, pues nos vemos obligados a hacer un proyecto de integración de datos que son costosos. Nos interesa muchísimo, una vez hemos consolidado esos datos, poderlos gestionar. ¿Quién los va a ver? ¿Qué permisos tiene? Y no solo qué permisos tiene y quién los va a ver, sino cómo los va a utilizar. La gobernanza es importantísima. Otras plataformas de Data Visualization o de Business Discovery o de Data Discovery, como lo llamemos, no tienen gobernanza. Y eso es importante. Y finalmente, en Qlik es famoso y es conocido por su capacidad de darle al usuario no técnico muchísima libertad de exploración y de crear nuevos informes, nuevas visualizaciones. Y luego una cosa que os hablo de la distribución de toda esta información, de todo este conocimiento que hemos generado, cómo lo vamos a distribuir. Con esta plataforma, para el departamento financiero creamos distintas soluciones. Gestión del gasto, por ejemplo, es muy importante. Aquí es muy importante encontrar una alerta, una cosa que está mal, una luz roja, una desviación y ser capaz de llegar a las 5, 10, 15 o 1000 facturas que cada una de ellas están provocando esa desviación. Eso es una cosa muy importante. Es decir, poder ver la visión global, agregada, pero también encontrar la visión atómica del dato. En cuanto al cumplimiento del riesgo y regulaciones, tenemos que ser capaces, con muy poco tiempo de desarrollo, de adaptarnos a los nuevos requerimientos de regulaciones. Y en el control del riesgo, tanto operativo como financiero, nos encontramos que la información viene de fuentes de datos muy dispersas, que están en formatos distintos, muchas veces incluso de años muy distintos. Entonces, ser capaz de agregar esos datos de una forma fácil es importantísimo. Tesorería es una solución muy interesante porque nos va a permitir gastar el mínimo dinero posible para ser capaces de mantener la operativa de nuestra compañía, de nuestra organización y al mismo tiempo el superávit invertirlo de la forma más inteligente posible. En planificación y análisis financiero, antes hemos hablado de reconocer tendencias, de proponer soluciones a largo plazo o a corto. Y en cuanto al análisis del margen y los beneficios es muy, muy importante. Hay una cosa que es muy importante. Yo, por ejemplo, puedo construir una P&L para una organización, pero a mí no solo quiero construir una P&L en una organización, sino quiero poder, simplemente con un botón, poder verla, esa P&L, pero para cada una de las divisiones o de los departamentos o por línea de producto o por cliente. Últimamente se habla mucho de la orientación al cliente, pero cuando hablamos de orientación al cliente, debemos saber antes de la orientación al cliente, hay que saber a qué clientes nos vamos a orientar. Ser capaz de mover la P&L y simplemente con un gráfico, con un clic de ratón, ver la P&L de un grupo de clientes o de un cliente, me ayuda a saber cuáles son los clientes o grupos más interesantes para orientar mi compañía hacia ese grupo de clientes. Y en cuanto a la distribución de la información, pues tanto soluciones, las tres de la izquierda, soluciones para analistas, prototipaje, sin necesidad de escribir ni una línea de código, sin necesidad de escribir ningún script. Un analista de negocio puede juntar tablas de una forma muy rápida. Aquí veis un dibujito muy pequeño que se ven unas bolas para crear un modelo de datos que me permite analizar, responder a preguntas nuevas de negocio que en el momento que se crearon las aplicaciones no estaban pensadas. Explorar, donde pone Guided Analytics, sería explorar la información libremente. Self-Service Analytic, cuando yo, después de haber explorado la información, decido que necesito un nuevo informe y abro la aplicación y creo un nuevo informe.
Embedded Analytics, cuando yo le añado funcionalidades analíticas a las aplicaciones de mis clientes, Custom Applications, genero nuevas aplicaciones que incrustan tecnología web y, por ejemplo, reporting y colaboración, pues bueno, el reporting estático cuando yo envío informes a la impresora o por mail. En Beta Analytics, imaginaros que sois un director de compras, por ejemplo, un departamento financiero, y en la aplicación de reserva de viajes le habéis puesto a vuestros empleados, cuando van a reservar un hotel, le habéis puesto una funcionalidad analítica que viene de Click y que lo que es un listado de los mejores hoteles que cumplen su criterio de selección. Vosotros podéis ordenar esa lista de hoteles por ejemplo, por precio, el más barato arriba, o a lo mejor yo no quiero que seleccione el más barato, sino yo como responsable de compras lo que quiero es centralizar todas las compras en unos pocos hoteles para tener mejores descuentos. Cambiando la gráfica, esa tabla, ese ranking de hoteles, yo estoy poniendo la estrategia del director de compras directamente en manos de las personas que van a hacer la compra de hoteles, ¿no? Reserva de habitaciones. Aplicaciones corporativas de todo tipo, pues por ejemplo, yo creo una aplicación corporativa, por ejemplo, hemos hecho una hace muy poco en una empresa aseguradora muy importante a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, a nivel mundial, que básicamente lo que tiene es una aplicación corporativa, por tanto, los usuarios no tienen que aprender nada que no conozcan, pero hemos utilizado gráficas y el motor analítico de Click para que los usuarios puedan seguir su negocio. Son algunos ejemplos. En la próxima presentación, mi compañero Jesús Cristóbal de SAN os va a hablar de gestión del gasto. Os va a enseñar una aplicación que ha construido muy chula de gestión del gasto y que, como os decía, va a ser muy interesante poder ver cómo llegáis a cada una de los gastos de las facturas atómicas que están provocando las desviaciones. En tesorería también os he comentado que aquí lo que nos va a interesar muchísimo es ser capaces de mantener la operativa de nuestro negocio con el mínimo de inversión de capital para tener un remanente o un superávit que va a servir para invertirle de otra forma. Y aquí en planificación financiera, una cosa que creo que va a ser muy interesante va a ser cuando os enseñe cómo podemos una P&L pues verla por producto, por línea de producto, por cliente, por lo que sea. Creo que os va a gustar mucho la siguiente sesión. Resumiendo esta sesión que he dado, que más o menos veo que estoy muy contento porque estoy viendo el cronómetro y veo que estoy en el tiempo. Os diría que yo creo que los beneficios más importantes, o el resumen, es que el departamento de finanzas pasa a ser una unidad de negocio, a ser un socio de negocio, gracias a que somos capaces de monitorizar diariamente las operaciones y que además tenemos una visión histórica que nos permite entender las tendencias del negocio. Así podremos ayudar a las unidades de negocio a tomar decisiones tanto a corto como a largo, decisiones estratégicas. Otra cosa muy importante es que, como vamos a ser capaces de consolidar múltiples fuentes de datos en un solo modelo y ofrecerse al usuario de negocio, al financiero, para que los analice, va a tener una visión completa y una transparencia total de los datos de la organización. Además, la herramienta, lo vais a ver en la presentación de mi compañero Jesús, veréis que es muy amigable, es muy fácil de utilizar y, bueno, pues además le añadimos una parte que es muy interesante, que es el autogobierno, que es la capacidad de que las fórmulas que yo, como usuario de negocio, como analista, no pueda inventarme la fórmula del margen, sino que tenga que usar la que es corporativa, la que está predefinida. Y finalmente, el hecho de automatizar un montón de tareas manuales me va a permitir, pues bueno, poner el foco, los ejecutivos de finanzas van a poner el foco en las cosas que importan, que es en añadir, en mejorar la compañía, en ayudar a que cada unidad de negocio mejore. Hago una cosa, como veo que tengo un minuto todavía, en esta slide de aquí la voy a abrir. Os he hablado de poner los datos, aquí en los casos de uso, poner los datos en manos de los usuarios de muchas formas distintas, para usuarios, analistas y no analistas. Os voy a enseñar una demo un poco divertida. Esto es Telegram, sabéis que es como WhatsApp, pero para tabletas, para móviles, para un montón de cosas. Y yo aquí en el WhatsApp tengo mi ClickSense. Y aquí a mi ClickSense le puedo decir, esto lo puedo hacer desde el teléfono móvil, porque al final esto es mensajería. Le puedo pedir que me dé, pues, por ejemplo, las KPIs más importantes. Y yo quiero un resumen. Y él me va a ofrecer un resumen aquí en un momentito de cómo está la situación en el web. Yo
a lo mejor quiero ver las ventas y él me ofrece las ventas en un momentito. O a lo mejor yo quiero hacer una búsqueda, yo me dedico a vender productos de comida en distintas partes del mundo y yo pues puedo hacer una búsqueda por distintas, puedo hacer una búsqueda por distintos conceptos o podría pedirle, pues bueno, que me diera, por ejemplo, no sé, el margen. Simplemente seleccionando aquí. Bueno, hemos jugado un poco con ClickSense. Voy a hacer una cosa. Le voy a pedir que me dé las gasolineras que están más cerca de mi casa. Estoy en casa ahora. A ver si lo he hecho bien. Es una demo que hemos montado hace muy poco y no sé exactamente cómo. A ver si lo he hecho bien. Creo que era así. Sí. Bueno, alguna cosa me he equivocado. Perfecto, ahora lo he hecho bien. Le he pedido que me dé las gasolineras que están cerca de mi casa, quiero las que están a 5 kilómetros. Y ahora lo que está haciendo el Telegram es preguntarle a dónde estoy, le está pasando mi localización y ahora me dará pues, las gasolineras que están cerca de casa. Esta funcionalidad en el ordenador no funciona porque no tengo GPS en el ordenador. Si lo estuviéramos viendo desde el teléfono móvil, pues lo que veríais es un mapa como este de aquí, ¿no? Lo que os quería enseñar básicamente es la capacidad que tiene ClickSense de llegar no solo a unos pocos usuarios, no solo a los analistas, sino llegar a todos los empleados de la organización con la información financiera que necesitemos. Y si os parece con esto, dejo aquí la presentación y me he ceñido más o menos un poquito, me he pasado un poco al final, pero más o menos los 15 minutos que habíamos dicho. Muy bien. Oye, pues lo primero, agradeceros a todos el estar aquí y la atención y a todos los que estáis asistiendo y, por supuesto, a mi compañero Ferran de ClickView, bueno, pues de Click España, pues por la presentación y por la introducción, ¿no? Bueno, pues la verdad es que está siendo un día muy interesante. Voy yo también a colocar mi crono en marcha como ha hecho Ferran para tener el control del tiempo. Y bueno, pues sobre esto un segundito. Ya está, ya lo tenemos. Muy bien, pues comentaros un poco. La verdad es que hemos visto unas cuantas soluciones relacionadas con finanzas y nos enfrentamos, bueno, pues a los retos financieros que tiene, bueno, pues todos los departamentos que tienen que ver con números dentro de las compañías, ¿no? Con números tanto con control financiero, pérdidas y ganancias, balance, bueno, pues tesorería, todos estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hemos estado viendo nosotros aquí desde SAN a lo largo de los años que nos llevamos dedicando a esto? Permitidme que voy a hacer una pequeña intro nuestra de un segundo. Bueno, contaros que nosotros somos una empresa principalmente española. Estamos, bueno, pues en varios sitios de España, pero trabajamos, bueno, pues por el resto de Europa y en América Latina, ¿no? Trabajamos desde 2002 y únicamente con Click. A pesar de trabajar únicamente con Click, mi experiencia profesional, pues bueno, me ha permitido ver otras herramientas y, bueno, pues en concreto he trabajado bastante con Tableau y conozco bien Power BI, bueno, y algunas más de las clásicas, ¿no? Digamos. Bueno, nosotros en SAN tenemos el honor de estar con el primer cliente Click en España, que es la empresa de Schenker. Tenemos 10 clientes que pertenecen al índice IBEX 35, tanto en España como en otros países, porque son grandes compañías. Y bueno, pues todos nuestros consultores son expertos en Click, ¿no? Bueno, estas son algunas de nuestras certificaciones. Bueno, pues algunas de las certificaciones que amablemente nos ha dado Click, ¿no? Como expertos en todas estas cosas. Estamos certificados porque tenemos pues mucha experiencia entregando todo este tipo de servicios, ¿no? Bueno, este soy yo. Os invito a que, bueno, pues cliquéis en esta dirección de LinkedIn o, bueno, pues me busquéis en LinkedIn y sigamos la relación desde ahí, ya que soy muy activo en esa red social y publicamos contenidos con asiduidad que probablemente sean de vuestro interés, ¿no? Bueno, hablaros un poco de Click, ¿no? Click básicamente tiene una ventaja sobre cualquier otra aplicación del mundo de BI, sobre cualquiera. Así que me estoy adelantando a una de las preguntas que me vais a hacer, ¿no? ¿Qué se diferencia? Que es este modelo asociativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues Click tiene, bueno, pues algunas características que lo hacen diferencial.
Sobre todo una que se conecta a cualquier fuente de datos y es muy difícil, pues lo que llaman los anglosajones, perdón, es muy fácil hacer lo que llaman los anglosajones el data blending, ¿no? El coger fuentes de datos heterogéneas y mezclarlas en un solo sitio y, bueno, pues a través de eso, bueno, pues que nuestros análisis permitan cruzar datos de distintas fuentes de datos. Bueno, pues os cuento un poco. Entonces, sobre esto, bueno, pues imaginaros, ¿no? Nosotros somos una cadena de tiendas, ¿vale? Y que estamos analizando pues nuestra cuenta de resultados, bueno, pues en función de qué ha ocurrido durante todo este mes, ¿no? Bueno, pues incorporar algo tan tonto, pero tan potente como, pues por ejemplo, si ha habido lluvia, los días que ha llovido o los días que va a llover, ¿no? Ya empezamos a meter conceptos tipo análisis predictivo, ¿no? Predictivo del tiempo, ¿no? Esa ciencia profunda, ¿no? Bueno, pues para nosotros es muy fácil verlo, ¿no? Porque nos conectamos a cualquier servicio del tiempo, lo incorporamos a nuestros datos y automáticamente vemos si días que han sido anómalos en ventas o en resultado en una tienda, bueno, pues a pesar de que no sirvió el producto, pues no fuimos capaces de venderlos. ¿Por qué? Pues porque llovió y la gente no salió de casa, ¿no? Cosas tan sencillas, bueno, pues con Qlik son muy fáciles. Y en cuanto al modelo asociativo, bueno, pues nos permite hacer la búsqueda de una forma mucho más sencilla. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, si vemos un modelo tradicional de BI, pues yo recuerdo siempre, bueno, pues buscando un símil muy fácil, el modelo de BI tradicional es cuando hablamos, bueno, pues por ejemplo, no sé si algunos recordáis cuando existían estos famosos buscadores tipo Yahoo, Altavista, Terra, no, pues eran buscadores con un modelo jerárquico, ¿no? En el que nosotros llegábamos y decíamos, bueno, pues quiero buscar, por ejemplo, restaurantes en Madrid de comida japonesa entre 20 y 50 euros, teníamos que seguir esa bajada. Y si luego, bueno, pues veíamos que el resultado no encajaba dentro de lo que estábamos buscando, teníamos que volver atrás en el modelo y bajar por otra de las ramas del árbol, ¿no? Esto en Qlik no existe, en Qlik es libre, ¿no? Pensad, por ejemplo, cuando vamos a buscar un viaje, yo me desespero siempre que estoy en vacaciones, ¿no? Porque, bueno, pues a veces tengo un presupuesto, pero, bueno, pues me da igual cuándo irme o a dónde irme. Otras veces lo que tengo es, bueno, pues que sé que quiero ir a un sitio, pero me da igual lo que cueste dentro de un orden y, pues, cuándo irme, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ese tipo de búsquedas, pues en Qlik son libres, ¿no? No tengo que seguir ese modelo que me dicen los buscadores de viajes que me dicen, dime las fechas. Pues oiga, yo no sé las fechas, sé que me quiero ir a Bali, pero quiero irme en la mejor época, pues cuando sea más barato, ¿no? Ese tipo de cosas, pues eso Qlik nos lo permite hacer. Ahora lo veremos en un ejemplo práctico, ¿no? Bueno, antes de pasar a la siguiente diapo, quería contaros un poco, bueno, pues qué es lo que ocurre en el mundo financiero, ¿no? Pues en el mundo financiero todo el mundo trabaja con Excel, todo el mundo, y seguro que muchos de los que estáis aquí, que sois financieros, pues me diréis que sí, ¿no? Yo tengo abierto el chat, así que si sobre la marcha tenéis cualquier comentario, cualquier crítica sobre algo que yo esté diciendo, pues por favor decidlo y así, bueno, pues tenemos una charla muy dinámica, ¿no? Que es lo que enriquece estas sesiones, ¿no? Pues Excel, el famoso Excel, ¿no? Bueno, pues por ejemplo os puedo decir que nosotros tenemos ahora mismo más de 60 clientes con una suite que tenemos nosotros de análisis de tesorería, ahora la veremos. Y bueno, pues estos clientes, antes de trabajar con esta suite y con estas herramientas de tesorería, ¿con qué trabajaban? Con Excel. ¿Qué hacían? Bueno, pues todas las mañanas, ya sabéis, el arduo trabajo del tesorero, se conectaban a las webs de los bancos, manualmente se descargaban estos ficheros de movimientos, etcétera, luego los conciliaban y a continuación, bueno, pues todo esto lo pasaba a un Excel que, bueno, pues les servía pues para ver su posición bancaria, cómo estoy apalancado, si tengo suficiente tesorería para lo que me viene, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ahora veremos cómo esto se resuelve con Qlik y con alguna cosa más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacían? Con Excel. ¿Qué es lo que pasa con Excel? Pues cosas como esta, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé si... Bueno, esta noticia es de una actualidad rabiosa, ¿no? Estamos ahora en España. Para los que no seáis de España, esto será un poco más ajeno, pero os lo explico un poco. Bueno, pues hubo un escándalo en un banco que se llama Bankia en España porque había unos consejeros que gastaban un dinero en unas tarjetas que eran opacas, que no tributaban, ¿no? Entonces, bueno, pues están siendo juzgados todos y, si os fijáis aquí, bueno, pues ¿qué prueba ha presentado Bankia como el mal uso de estas tarjetas? Bueno, pues una información en un Excel. ¿Qué dice la gente? Pues fijaros que lo que dicen es que el Excel aportado no reúne los requisitos propios de una prueba tecnológica, ya que carece de un proceso de evidencia electrónica, pues ya sabéis, trazabilidad, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues estas son las pegas que tiene Excel. Una tecnología pues de otro tipo, como la que vamos a ver, ¿qué nos permite? Bueno, pues nos permite, como decía antes mi compañero Ferran, cumplir con todo este compliance que ahora piden a muchas empresas, todos estos organismos reguladores, por ejemplo, un banco,
tiene que ser capaz de mostrar desde el principio hasta el fin qué ha ocurrido, pues de dónde ha salido un dato que estoy mostrando en cualquiera de las aplicaciones que yo pueda estar trabajando con ellas, ¿no? Bueno, pues un elemento. Otra noticia, pues por ejemplo, fijaros, esto a mí me sorprendió cuando lo encontré, ¿no? 1 de cada 5 estudios genéticos tiene errores por culpa de Microsoft Excel. Realmente no es por culpa de Microsoft Excel, es por lo que hemos hecho con él, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que Excel tiene dos grandes, no sé si llamarlo problemas o dificultades o desventajas, ¿no? Una es que, bueno, pues hacer las cosas son muy laboriosas, ¿no? Y la segunda es que, bueno, pues está sujeto a errores, ¿no? Es fácil cometer un error y muy difícil encontrarlo, ¿no? Con sus, digamos, el Excel con esteroides, que puede ser hoy en día el Power BI, perdonad ese símil, pero bueno, básicamente sabéis que está basado en Excel, de hecho he visto algunas de las preguntas. Por ejemplo, aquí hay una que dice qué tipo de licencia Excel es necesaria. Claro, bueno, es Power BI, pues necesita Excel, ¿no? Por abajo. Entonces, bueno, pues tiene todas estas pegas, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar más con estos temas. Yo es que colecciono errores de Excel. Ya sabéis que dicen que la crisis comenzó con un Excel, ¿no? La gran crisis esta que todavía no sabemos. Bueno, en España la verdad es que ahora estamos un poco mejor y parece que ya ha remitido, pero bueno, pues ahí ha sido muy traumática, ¿no? Bueno, comentaros con Qlik, ¿no? Qlik hoy en día, sobre todo la herramienta QlikSense, que es la que vamos a ver ahora más ejemplos, bueno, pues tiene dos características diferenciales, ¿no? Pues como veis, tiene una de ellas es que los usuarios de negocio son completamente autónomos, eso sí, bajo el gobierno de IT, ¿no? Yo siempre digo que esto es como los superhéroes, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues es exactamente igual, ¿no? El usuario está empoderado, tiene un gran poder, pero tiene que ser IT el que gestione esa gran responsabilidad, ¿no? Pero tenemos que tener control de qué es lo que están viendo nuestros usuarios y que, bueno, pues no vayan más allá y no generen análisis que, bueno, pues ya sabéis, análisis gobernado por usuario, pero con control, ¿no? Ahora veremos en qué consiste esto. Y bueno, pues estas son algunas de las soluciones que tenemos en Sand. Hoy vamos a ver, pues de estas que tenemos aquí, vamos a ver análisis del gasto, vamos a ver la solución financiera y otra que no está aquí, que es la nuestra de tesorería. Así que sin más, me salgo de la presentación en PowerPoint y empiezo a compartir, bueno, pues este primer análisis, ¿no? Este es un análisis de tesorería, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una herramienta que por debajo tiene un motor con el que trabajamos, que es de nuestros amigos de Sage, en el que, bueno, pues ¿qué hace este motor? Este motor se conecta a los bancos todos los días y se trae toda esta información a una base de datos en la que, bueno, pues tenemos todos los movimientos. Esta aplicación, básicamente, ¿qué nos permite hacer? Pues nos permite hacer dos cosas tan importantes como, pues la primera, bueno, pues ya sabéis que la principal función de un tesorero, el responsable de tesorería dentro de una compañía, pues es que haya dinero suficiente para la operativa de la empresa, ¿no? Vale, y que este dinero lo tengamos al menor coste posible. Digamos que esos son los dos elementos principales, ¿no? Tener dinero suficiente, o sea, el cash flow, no quedarnos descapitalizados y que además este dinero nos cueste lo mínimo posible, lo consigamos en las mejores condiciones. Y en paralelo, para los que, gracias a Dios, tienen superávit económico, bueno, pues oye, si tenemos exceso de tesorería, ¿cómo la invertimos? ¿En qué productos y qué rentabilidad nos dan? Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a echar un vistazo. Nosotros siempre trabajamos con un modelo de análisis de datos que se llama DAR. Los que me hayáis visto en alguna conferencia soy muy pesado con esto, pero yo creo que son las tres formas en las que hay que entregar la información. Una de ellas, las tres, combinaciones de las tres, bueno, pues esto es fundamental, ¿no? La D, que es de dashboard o cuadro de mando, por ejemplo, como el que tenemos aquí. Entonces, si estamos hablando de tesorería, pues tenemos aquí nuestros indicadores principales. Con qué bancos trabajamos, dónde tenemos el principal riesgo bancario, la distribución de los productos, el coste de mi endeudamiento, también podríamos barajar el tipo de referencia con el que estamos trabajando, el cash flow, muy importante, y mi posición bancaria. Los que, bueno, seréis del sector financiero, todos estos términos os suenan, ¿no? Pues digamos que aquí tenemos un cuadro de mando, esto lo podríamos tener puesto ahí una tele en el departamento financiero y, bueno, pues ver, oye, cómo vamos, ¿no? Cómo está nuestra tesorería, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues lo que tenemos que ser capaces de hacer en una aplicación de BI es poder navegar por nuestros datos, ¿no? Antes poníamos el ejemplo de estos buscadores jerárquicos, esos no nos permitían navegar, nos permitían seguir caminitos, ¿no? Qlik funciona de otra manera. Qlik es más como un Google, nos permite navegar por nuestros datos, ¿no? Vamos a ver algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a esta pestaña de posición global,
en este caso esta es una base de datos, ya sabéis, ficticia, bueno, pues yo vería que mi posición global a 15 de abril de 2009, benditos tiempos, ¿no? Bueno, pues podemos ver un poco cómo era. Vamos a consolidar aquí los datos, vamos a consolidarlos también aquí, ¿vale? Y si os fijáis, bueno, pues veo mi posición global en cuanto a tipo de producto, cuentas, financiación, inversión, garantía, o mi posición, bueno, pues un poco como estoy, ya sabéis, siempre en números rojos, hay que optimizar nuestro dinero, ¿no? Pues ser capaces de, bueno, financiarnos pues para poder trabajar, bueno, pues el límite, lo que hemos dispuesto y los elementos de los que podemos disponer, ¿no? Y aquí, bueno, pues podríamos tener una visión en cuanto a la empresa, lo dispuesto, o por banco. Bueno, pues siempre podríamos trabajar con las dos. Bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Pues yo puedo decir, oye, el Banco Bilbao, bueno, pues para mi empresa, bueno, Sageadonix, pues ¿cómo estoy? Ah, vale, estoy de esta forma. Oye, ¿y el Tenos Bilbao para el resto de bancos cómo estoy? Ah, pues mira, es que Sageadonix prácticamente trabaja todo con el Banco de Bilbao. Trabaja algo con el Banco Popular, pero muy poquito, ¿no? Y bueno, pues así podemos, lo que os decía, bueno, pues, navegar por los datos o ver un poco, bueno, pues un poco cómo estamos, ¿no? Pues por ejemplo, aquí podríamos ver, oye, pues yo quiero ver los límites en valor absoluto. Bueno, pues mira, ahora mismo en mis líneas de crédito tengo estos límites, en mis líneas de garantía o en mis condiciones de financiación. Oye, ¿esto cómo está evolucionando en cuanto a mi posición global? Bueno, pues está evolucionando de esta forma, ¿no? Pues así hemos evolucionado en cuanto a meses, perdonadme, que voy a cambiar aquí el nivel de detalle para verlo un poco mejor, ¿vale? Vamos a cambiar año-mes, ¿vale? Y bueno, pues aquí vería un poco cómo ha ido evolucionando en función de todos los elementos que yo tenga, ¿no? Pues fijaros que yo tengo principalmente estos elementos: cuentas, financiación, inversión y garantía, ¿no? Y aquí vería un poco cada uno de los elementos, bueno, pues cómo ha evolucionado en cuanto a al tipo de producto o cómo ha evolucionado por mi dimensión, ¿no? Pues por cada uno de los bancos o por cada una de las empresas de mi compañía, ¿no? Cómo va evolucionando para tener distintas vistas. Seguimos, bueno, pues al final un poco lo que trabajamos es, fijaros, todas las pestañas, podríamos estar hablando de tesorería toda la tarde, no voy a enrollarme mucho, pero bueno, pues como veis, podemos siempre trabajar con estos elementos, pues por ejemplo, detalle banco empresa, pues puedo ver, pues por ejemplo, para estas compañías, bueno, pues cómo se está comportando en el concepto de cuentas corrientes en cada uno de los bancos, ¿vale? O le podría dar la vuelta, ¿no? Oye, pues en cada uno de los bancos, por cada una de las empresas, ¿no? Quitaría el filtro de empresa y, por ejemplo, pongo el filtro de banco y cuentas, ¿no? Pues veo pues cómo estoy en este banco en cada una de las compañías, ¿no? Y así, pues esto es lo que os decía un poco, ¿no? No tengo que seguir un proceso guiado, sino que puedo navegar por la información un poco como yo quiera. Voy a volver al punto anterior porque esto es muy importante, ¿no? Si yo, bueno, pues no sé, imaginaos que me voy a quedar en esta subida que había aquí en este gráfico. Esto es un elemento muy importante de Qlik. Todos los gráficos son interactivos, puedo trabajar sobre cualquiera de ellos, bueno, pues en función de que algo me llame la atención. Siempre, ¿os acordáis que hemos hablado del cómo construir los análisis? Que, bueno, trabajamos con este modelo, DAR, ¿no? Pues esa R es la de report, ¿no? Pues al final yo trabajo analizando mis datos, pero al final tengo que ver la información granular de detalle. Bueno, pues me voy a ver la información de detalle. Aquí me dice, ojo, ten cuidado que a lo mejor estás consultando un volumen de datos gigante y te sale la super tabla. Como ya hemos hecho unos filtros, nuestra tabla ya no va a ser tan grande, ¿no? Pues fijaros que aquí tengo la super tabla, que es la que me permite ver la información granular, cada una de las líneas que he recibido de los bancos, que me cuenta cada movimiento en qué consiste, ¿no? Pues fijaros aquí en tipo de flujo, bueno, pues tengo todos estos tipos de movimiento: pagos, cobros, saldos iniciales, etcétera. Uy, perdón, que me he ido, aquí lo tengo, ¿vale? Bueno, pues tengo toda la información a nivel detallada. Bueno, no voy a seguir con esta demo porque ya quiero enseñaros algunas cosas más, pero por supuesto, todos los que estéis interesados, bueno, pues me pasáis vuestro contacto y podemos verla mucho más en profundidad, ¿no? Recordad, ¿esto para qué nos vale? Bueno, pues para automatizar un trabajo que a los tesoreros pues les lleva mucho tiempo, todo lo que es traer la información, y cuando nosotros trabajamos con muchos bancos y con muchas cuentas, pues nos permite tener, pues por ejemplo, vamos a venirnos aquí, ¿vale? Pues negocio bancario, balance banco empresa. Como veis aquí, si yo solo aquí voy a borrar los datos, permitidme, ¿vale? Y voy a seleccionar, por ejemplo, un banco. Voy a seleccionar, un banco, ¿vale? Pues vuelvo a seleccionar BBVA. ¿Y qué es lo que estoy viendo aquí? ¿Vale? Pues lo que estoy viendo es cómo se ha comportado mi relación con el BBVA en cada una de mis empresas en cuanto a, bueno, pues las condiciones de financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo esto es exportable. Si yo soy SAGE Barcelona y me voy a reunir con el BBVA, ¿vale?
pues yo simplemente filtro por Sange Barcelona y si voy a tratar un tema de intereses deudores, pues le doy al botón derecho, me lo exporto al famoso Excel, pero ya me estoy exportando un report. Ojo, me estoy exportando un informe que me dice qué es lo que me estoy exportando, bueno, pues para reunirme con el director de esta sucursal o con el responsable del banco con el que tengo que negociar unas condiciones. Fijaros, aquí tendría, pues, por ejemplo, el coste medio que me ha costado esta relación, oye, que lo estoy haciendo muy bien. Cada año me cuesta menos, fantástico. También cada año tengo menos intereses, claro, por eso me está costando menos, ¿no? Pero, sin embargo, fijaros que mi financiación en 2008 y 2009 fue mayor en 2009, sin embargo, los intereses fueron menores. Bueno, también depende de otros factores externos, ya sabéis. Bueno, no os lo he dicho, pero todas estas aplicaciones siempre son multidioma y multidivisa, ¿no? Porque a veces trabajamos en varios países, bueno, pues como veis, multidivisa y multidioma. Y bueno, pues podría haber pues, otros elementos, por ejemplo, como la ficha bancaria, en el que, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, pues tengo registrado cuáles son las condiciones que tengo pactadas, en este caso con el Banco Bilbao Vizcaya, ¿no? Bueno, esto para un director financiero o para un tesorero que maneje, bueno, pues un volumen de relación interesante con los bancos, pues es una herramienta más que útil. Muy bien, pues vamos a ver alguna otra cosa que tenemos por aquí. ¿Vale? Nos vamos a venir, en este caso, a ClickSense. Y, bueno, pues he oído antes a mi compañero de Tableau que comentaba que, bueno, pues algunas cosillas de Click que decía, bueno, pues que se tardaba tiempo en hacer las aplicaciones. Bueno, ahora haremos alguna cosa para que veáis que se tarda, ¿no? Pero bueno, es muy interesante entrar en estos debates, a mí me encantan, ¿no? ¿Todavía lo tienes por aquí? Genial. Pues oye, cualquier comentario que quieras hacer, pues a tu disposición, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando hablábamos de mezcla de datos, pues yo quiero enseñaros aquí una cosita que tengo, que es 3 tablas de ventas, que son muy sencillas. Fijaros, yo he cargado aquí 3 tablas, una que son oficinas, otra que son categorías y otra que son ventas. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo es de complicado o de sencillo crearme unas relaciones entre estas tablas, ¿no? Imaginaos que vienen, bueno, pues de orígenes diferentes. Yo simplemente pincho una de las tablas y me dice la relación que tiene con las otras dos. Fijaros que me está diciendo que esta tiene, bueno, pues una relación, veis la línea en naranja, que no es completa y es en ese volumen, y que con la tabla sales, sin embargo, sí tiene una relación absoluta, el 100%, y en verde. Pues simplemente la acerco y automáticamente acabo de enganchar las dos tablas, ¿no? Y con categorías, ¿vale? Voy a hacer un poco más pequeña para que lo veamos, pues exactamente igual. La voy a traer a sales y fijaros que ya tengo mi modelo de datos creado. Sobre esto ya puedo empezar a generar visualizaciones. No es el objetivo de esta sesión de hoy, pero bueno, lo he montado así un poco rápido, pues para que vierais lo complicado o lo difícil que es vincular estas tablas. Ojo, con este modelo asociativo lo que me permite es, a partir de ahora, pues por ejemplo, si yo tengo aquí categorías de productos, pues yo puedo saber qué categorías de productos vendo en cualquier oficina sin necesidad de programar nada, simplemente enganchando las bolas, como acabamos de ver. Así que, bueno, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Esta solución tecnológica, ¿para qué sirve? Para empoderar a los usuarios de negocio y quitarles esa dependencia de tecnología, ¿no? Ahora somos los usuarios de negocio los que somos autónomos a la hora de poder generarnos, pues, por ejemplo, las relaciones entre las tablas o nuestros análisis, como vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un análisis financiero, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Esto es un análisis financiero básico, digamos, que se centra más en los aspectos legales o articulados dentro de una compañía, ¿no? Pues ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues algunos ratios, por ejemplo, como el fondo de maniobra, liquidez, rentabilidad económica, pero ¿basados en qué? Basados en mi cuenta de pérdidas y ganancias, un P&L y mi balance de situación, ¿no? Bueno, pues básicamente, bueno, pues aquí tenemos otra vez, acordaros, esa visión de cuadro de mando o dashboard, ¿no? Y sobre este cuadro de mando voy a volver a mover un poco la pantallita, que me deje un poco de espacio para moverme por aquí, ¿vale? Sobre este cuadro de mando, bueno, pues ya podemos empezar a ver cosas, ¿no? Una cosa muy importante, ¿os acordáis que os he dicho que esto va muy enfocado al usuario de negocio? Vale, pues ¿esto qué requiere? Pues los usuarios de negocio, pues ¿dónde estamos? Pues a veces estamos en la oficina y a veces estamos en cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, negociando con el director del banco. Vale, pues si yo estoy trabajando en una tablet, pues como veis, esto es absolutamente y 100% responsive, ¿no? Fijaros, vale, pues automáticamente se me acaba de ajustar, ¿no? Si yo estoy trabajando en un dispositivo, bueno, pues un poco más pequeño, ¿no? Como un teléfono móvil, ¿vale? Pues fijaros que automáticamente se me autoajusta. ¿Ventajas de todo esto? Pues sobre todo que desarrollo una vez, o en este caso yo no lo llamaría desarrollar, pinto mis análisis una vez
y a partir de ahí yo soy capaz de, bueno, pues de trabajar desde cualquiera desde cualquier parte y un solo desarrollo me vale para cualquier plataforma, ¿no? En este caso, fijaros que he seleccionado el año 2004, ¿vale? Y de una forma muy gráfica veo, fijaros, Qlik siempre funciona con 3 colorines, ¿no? El color verde, que me marca dónde tengo una selección y qué es lo que me ilumina todo ese modelo de datos asociativo que estoy viendo ahora. Estoy viendo mi cuadro de mando en todas partes, mi cuadro de mando de 2014. Yo no he programado nada, simplemente he enganchado esas bolas que habéis visto antes y al seleccionar 2014, todo el modelo de datos me ilumina los datos de 2014. ¿Vale? En este caso me está diciendo que los datos de 2014, veis que tenemos aquí un blanco y un gris, pues me está diciendo que no están todos los meses, me está diciendo que en 2014, ya sabéis, bases de datos de prueba, pues ahora tenemos datos hasta septiembre, sí, justo, hasta 2014. Todos estos meses no los tenemos, 2012, todos estos meses no los tenemos cargados, que se marcan en gris. Así que, muy importante, ¿quiero iluminar datos en el modelo? Selecciono el año. Y además me genera la foto completa, me dice cuál es la selección que yo he hecho, o sea, la intersección entre lo que he buscado, pero también me dice las zonas grises, las que están fuera de la intersección, pero que muchas veces pues me interesa. Por ejemplo, aquí, pues simplemente visualizando esto, veo que en este modelo de datos tengo datos de 2012 y 2013, aparte de 2014. Por ejemplo, me está diciendo que en 2014 no tengo datos de todos los centros de coste, ni de todas las zonas, ni de todas las áreas. Bueno, pues esto puede ser pues porque estas zonas y estas áreas con las que otros años he tenido datos, pues este año, en 2014, no son operativas y probablemente sean pues zonas en las que ya no tengo negocio, ya no compro, ya no vendo, ya no hago la actividad de la empresa, ¿no? Siguiendo lo que me comentaba mi compañero Ferran antes, oye, pues ¿qué me permite hacer esto? Pues, por ejemplo, si yo despliego el menú, voy a mover esto, si yo despliego el menú de servicios, ¿vale? Pues fijaros que yo tengo, pues vuelvo otra vez, en blanco los servicios con los que sí he trabajado en 2014 y en gris los que no. Yo me podría hacer, por ejemplo, pues podría seleccionar aquí viajes y telefonía y me estaría generando mi cuadro de mando financiero exclusivamente para los servicios de viajes y tesorería, y telefonía. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo hacer esta aplicación, pues puedo ver mi cuenta de pérdidas y ganancias para solo estos 2 servicios y mi balance de situación para solo estos 2 servicios. Lo voy a maximizar este gráfico y veo exactamente mi balance de situación para estos 2 servicios, ¿no? Deuda realizable, activo menos igual a pasivo, patrimonio neto, etcétera, 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 ¿no? Esta es la potencia que tiene una herramienta como esta. Por supuesto, voy a borrar esta última. Cosas curiosas, pues podría decir, oye, para estos 2 servicios está muy bien. Oye, ¿y para todos los servicios menos este? ¿Está igual de bien mi balance? Pues selecciono los excluidos y automáticamente pone igual de bien. No, estaría igual de mal, ¿no? En este caso está mucho mejor el resto de servicios, excepto esos 2. Pero bueno, ¿veis? No tengo que seguir un proceso guiado. Puedo tratar mis datos de una forma plástica, ¿no? Voy un poco justo de tiempo, así que voy a pasar un poco de prisa para que veamos esto. Bueno, pues aquí tenemos, como veis, mi cuenta de pérdidas y ganancias, en la que, pues por ejemplo, aquí estaría viendo las ventas netas por una distribución, en este caso, una distribución por zonas, ¿vale? Ya, pues como habéis visto antes, pues puedo decir, oye, ¿cuál es mi cuadro de mando? Pues para la zona de Barcelona y Tarragona exclusivamente. Como veis, acabo de filtrar toda mi información financiera para estas 2 zonas. Bueno, pues podría decir, oye, ¿y para todos los años? Bueno, pues para todos los años se ha comportado así. Puedo volver atrás, ir adelante. Bueno, pues como veis, esto es absolutamente dinámico y plástico. Vamos a seguir un poco. Vamos a trabajar sobre el balance de situación. Siempre veis que tenemos algunas visualizaciones gráficas, pero bueno, ya sabemos que a los financieros les gustan las tablas, pues aquí tenemos nuestras tablas. Son unas tablas dinámicas especiales, ¿no? ¿Qué quiere decir especiales? Pues que también son muy plásticas, ¿no? Si os fijáis, bueno, pues desde aquí puedo directamente seleccionar los meses o incluso, bueno, pues podría editar, ¿vale? Y sobre los elementos que tengo, bueno, pues incorporar, pues no sé, por año, en vez de por mes, bueno, pues simplemente podría, ¿veis? Vengo aquí, dice reemplazar, añadir año o reemplazar, bueno, pues podría reemplazar el epígrafe mes y en vez de verlo por meses, pues verlo por años, ¿no? Bueno, pues como veis, esto es, vuelvo al mes, perdón, para que sigamos, esto es absolutamente plástico y dinámico. Yo puedo modificar cualquier cosa e ir a toda pastilla, ¿no? Cuando un financiero, bueno, yo voy a toda velocidad porque me quedan 3 minutos, pero bueno, cuando un financiero trabaja sobre algo de este tipo, bueno, pues ya veis un poco la facilidad de uso, ¿no?
No voy a seguir con esta aplicación porque quería enseñaros también dentro de esto. Bueno, esta es otra aplicación que tenemos de análisis del gasto. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es el gasto. Bueno, pues veis básicamente que lo que decimos es en qué se gasta, quién se lo gasta y con quién se lo gasta. Bueno, pues voy a generar un análisis nuevo muy rápido sobre unos datos que tenemos aquí, lo voy a llamar nuevo y este sí que va a ser Express. Voy a venir aquí. Esto, repito, lo hemos visto antes, esto se puede hacer desde cualquier dispositivo en cualquier momento. Bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, pues voy a hacer algo tan tonto como decir, oye, pues voy a hacerme una comparativa entre compradores, proveedores y familias para el importe de las compras. Bueno, pues voy a traer aquí, voy a coger por ejemplo, voy a coger un gráfico de barras. En la dimensión, pues hemos dicho que va a ser comprador, ¿vale? Pues voy a coger el comprador y la medida hemos dicho que van a ser el importe de las compras, ¿vale? Pues ya tengo aquí mis compradores y mi importe de las compras, ¿vale? Si me da tiempo, bueno, esto es como un concurso, ¿eh? Voy a toda velocidad, ¿no? Muy bien, voy a meter este gráfico, ¿vale? Fijaros, volumen de compras por comprador. Bueno, en este caso lo voy a ordenar un poquito para que me quede un poco mejor. Vale, lo voy a ordenar y lo voy a ordenar por importe de las compras para que me quede en modo ranking. Voy a hacer aquí otro gráfico de barras en la que la dimensión va a ser el proveedor y la medida pues va a ser el mismo, ¿no? El importe de las compras y me voy a generar aquí un KPI en el que voy a incorporar también a ver si me deja sitio, es que esto de tener el GoToMeeting, el importe de las compras. Y a esto además le voy a añadir un gráfico de tarta en el que voy a incorporar la dimensión familia en cuanto a mis compras, ¿no? Pues compro por familias y la medida también va a ser el importe de las compras. Bueno, pues hecho. Pues ahora puedo decir, oye, ¿y Ana Sandoval, mi compradora Ana Sandoval, qué ha comprado? Bueno, pues fijaros que puedo ver que ha comprado 1,6 millones, ha comprado a estos proveedores y ha comprado estas familias de artículos. Y podría decir, bueno, Ana Sandoval, vale, yo no quiero ver a Ana Sandoval, quiero ver, pues por ejemplo, ya he visto a Ana, voy a ver el número 2, 3 y 4 de mi ranking de compradores. Vale, ¿y a quién compran? Vale, compran el Betia Seguros. Ah, mira, el Betia Seguros es el que más compra, pero lleva a Pedro Esparza. ¿Y algún otro comprador también? Ah, pues no, es solo Pedro Esparza. Pues vuelvo atrás. Bueno, pues fijaros en segundos, pues, cómo me crea un dashboard sobre, pues como bien decía mi compañero Ferran antes, métricas que ya tengo previamente elaboradas. Luego yo como usuario soy capaz de generarme mis propios análisis, pero con control, con las métricas que ya me han generado. Y todavía me quedan 5 segundos. Así que nada, aprovecho para daros las gracias a todos y lo que os decía, invitaros a seguirnos pues en redes sociales y sobre todo, bueno, pues en LinkedIn y a vuestra disposición para lo que necesitéis. san.es y bueno, aquí nos tenéis en LinkedIn. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Pasamos al turno de preguntas. Ahora, aquí estamos. Vamos a ver que estamos bien de hora porque la siguiente es dentro de unos minutos. Recordaros que podéis hacer las preguntas a Jesús o los comentarios levantando la mano, si queréis, y yo os abriría el micrófono. También podéis comentarnos lo que consideréis por el chat y yo se lo trasladaré a Jesús. A ver, tengo una mano levantada aquí de Gabriel. Gabriel, te voy a abrir el micro. Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. Estoy sin micro. Vale, pues entonces levantadme la mano los que queráis participar vía micrófono. Si no, pues hacerlo por... Si no podéis escribir en el chat. Perdona, Daniel, que me... Sí. Si no, escribís en el chat y yo se lo traslado a Jesús. Bueno, entonces, Jesús, por lo que nos comentas, digamos, con respecto a, por ejemplo, lo que ha dicho esta mañana, antes de ti, Rafael, ¿no? Lo que hemos visto es que Tableau es bastante fácil también en lo que es la interconexión de datos de diferentes procedencias, ¿no? Por lo que nos has enseñado. Además, lo hace incluso de forma intuitiva.
Bueno, sí, he aprovechado mientras hablaba Daniel y he dicho, oye, voy a crearlo porque además esto, bueno, pues es desde hace unos meses, ¿no? En cuanto a esa forma tan intuitiva, antes era muy fácil, pero no tantísimo, ¿no? Porque ahora, fíjate, ¿no? Cojo 3 orígenes de datos y simplemente acerco uno a otro y el propio sistema ya me dice dónde están las relaciones y dónde existen datos coincidentes para que yo una por un sitio o por otro, ¿no? La diferencia fundamental entre Tableau y Qlik es que en ambas herramientas son muy fáciles a la hora de visualizar datos, mucho más, por ejemplo, que Power BI, ¿no? Sin embargo, Tableau necesita un tratamiento previo de los datos. Una vez que yo tengo esos datos tratados y tengo las fuentes identificadas y los datos tratados, bueno, lo puedo conectar, pero necesito un tratamiento de datos muy potente. En Qlik, en cambio, eso no es necesario. En Qlik, si tengo un tratamiento de datos, pues mucho mejor, porque tenéis esos datos más limpios, todos los que trabajáis con datos ya sabéis cómo es esto, pero con Tableau necesito un trabajo mucho más amplio previo que en Qlik no es estrictamente necesario. Ok, ahí tienes la primera pregunta. Muy bien. ¿La ves? Veo que la pregunta es, ¿tiene mucha diferencia ClickSense con respecto al QlikView tradicional? Muy buena pregunta. El motor es exactamente el mismo. El motor asociativo es idéntico y, bueno, pues la diferencia fundamental viene en la interfaz, en la facilidad de pintar esas cosas que yo os he mostrado, ¿no? A la hora de, pues ya habéis visto que he pintado en minuto y medio, pues un análisis de compras o de análisis del gasto por comprador, por proveedor, por familia de artículos, y lo he pintado en un minuto, ¿no? Esa facilidad en Qlik no la tenemos. En QlikView no la tenemos en QlikSense. Esa es la diferencia fundamental unida a otra, ¿no? Esta posibilidad que yo os he comentado en QlikSense, la posibilidad responsive, ¿no? De trabajar en distintos dispositivos móviles, eso en QlikView es un poco más elaborado, ¿no? Básicamente esas son las diferencias. Antes nos han preguntado con respecto, en el caso de la ponencia de Power BI, el tema de un usuario español nos ha preguntado que había clientes que tenían ciertas reticencias a trabajar, a poner los datos, sobre todo datos financieros, que son como datos delicados, ¿no? En la nube, digamos, en la nube, sí, la nube, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Esto os lo encontráis vosotros? Ahora, por ejemplo, que QlikSense se plantea como un software eminentemente cloud. Bueno, en realidad, tanto QlikSense como QlikView puedes trabajar o bien en cloud o bien on-premise. Ambas posibilidades son, básicamente, la única diferencia es dónde tengo el servidor, ¿no? Si lo tengo dentro de mi oficina, si lo tengo en una nube privada o si lo tengo en una nube pública, ¿no? El tema de las nubes, bueno, pues es un tema transversal, ¿no? A cualquier tecnología, no solo a análisis de datos, ¿no? Simplemente es, bueno, qué confianza tengo yo en el proveedor donde alojo los datos. A ver, sinceramente, en muchos de los casos, probablemente el proveedor donde yo alojo los datos tenga mucha más seguridad que yo dentro de mi propia oficina, ¿no? Ya sabéis que además los ataques o las brechas de seguridad en datos, el 95% de estos ataques son internos, ¿no? Pues, bueno, pues probablemente tengamos más peligro dentro de casa. Esto es estadística pura, ¿no? Que dan los expertos en estas cosas, ¿no? El 95% de las brechas de seguridad en datos se provocan por empleados de mi compañía o clientes que tienen acceso a datos que los distribuyen, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que realmente el tema de cloud y subir los datos, bueno, yo aún así conozco clientes que son reticentes a ello. Bueno, pues en este caso, pues el servidor... Esto es lo que yo te quería comentar, con la experiencia que tú... O sea, ¿todavía te encuentras con clientes que en un momento dado tienen esta reticencia? Porque me parece efectivamente un poquito fuera de lugar, te diría, ¿no? A ver, si te soy sincero, normalmente los clientes que yo me encuentro que tienen esta resistencia son empresas que tienen una gestión de la seguridad de sus datos muy potente, muy potente. Normalmente las empresas hoy en día que, bueno, pues que no sean expertos o que no tienen especiales medidas de seguridad en la gestión de los datos, comprenden que van a estar muy bien en el cloud, ¿no? Ya no me encuentro tanto esas resistencias como hace a lo mejor 4 o 5 años, ¿no? Vamos a ver, me preguntan por aquí, SAN, si puedes explicar un poquito más cuál es el papel de SAN, es decir, no trabajáis solo exclusivamente en la parte de cuadro de mando financiero, entiendo que trabajáis también en otros ámbitos, ¿no? De Qlik. Bueno, entiendo, lo sé, por así decirlo, ¿no? Trabajamos absolutamente en todos los ámbitos que tienen que ver con Qlik, ¿no? Bueno, somos más especialistas en unos que en otros, pero vamos, yo no
no conozco, a lo mejor algún ámbito así muy específico, de negocio muy concreto, pues probablemente no lo conozcamos, pero en general trabajamos en todos. Sí que somos muy expertos bueno, pues en temas financieros, es que es absolutamente necesario, ¿no? Prácticamente cualquier cliente con el que trabajas te pide que le ayudes a manejar sus datos financieros. Si no es el primer trabajo que te encargan, es el segundo, ¿no? Ya sabes, ventas y finanzas suelen ser los dos más importantes. Pero además, por nuestra propia naturaleza de compañía, nosotros, bueno, pues nos ha permitido trabajar en el lado de la banca, bueno, pues con clientes como el Banco de Santander, CaixaBank, bueno, pues organizaciones muy conocidas a nivel, desde el lado del negocio bancario, tanto del negocio de fondos como del negocio de banca retail. Y en el otro lado, en el lado contrario, bueno, pues también, bueno, pues desde el punto de vista de compañía, como habéis visto en nuestra aplicación de tesorería, bueno, pues esta aplicación la tenemos montada en más de 60 compañías, incluyendo muchas empresas del IBEX 35, o sea, empresas que manejan muchos datos de bancos, muchas cuentas y relaciones con muchos bancos. Esto nos permite conocer el negocio bancario desde, estoy intentando usar las manos en la cámara, a ver si es cierto, desde los dos lados, ¿no? Desde el lado del banco y desde el lado del cliente del banco. Así que aquí somos absolutamente agnósticos. No nos casamos con nadie, ¿no? A veces trabajamos para el banco, a veces para el que negocia con el banco, ¿no? Muy bien. Y lo último que te quería preguntar, digamos, los fabricantes, por así decirlo, de BI, en los últimos tiempos están machacando mucho con el tema de, es decir, la facilidad de uso por parte del usuario de negocio, ¿no? Creo que esta es una de las, también de las grandes fuerzas que tiene Click, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tú tienes? ¿Realmente el usuario de negocio habitualmente, cliente vuestro, se atreve con Click o tiene que tirar todavía mucho de los departamentos de IT y los especialistas? Esa es una pregunta francamente buena, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, esto es una evolución que realmente ha estallado este año, ¿no? ¿Cuándo estalló? Pues realmente, y bueno, ya venía gestándose, pero cuando Gartner sacó el último, ya sé, todos conocéis a Gartner, nuestra consultora, cuando sacó el último cuadrante mágico, enfocó todo su análisis y mucha de la puntuación que daba en la facilidad del uso para el usuario de negocio. Esto, aunque suene muy heavy decirlo así de golpe, depende mucho del propio usuario de negocio, ¿no? Ya sabes, las cosas evolucionan cuando dentro de las compañías va apareciendo gente nueva y normalmente las cosas cambian generacionalmente. Ahora estamos en la generación en la que la gente, bueno, pues manejamos en nuestros dispositivos móviles muchísima información, tenemos unas capacidades en nuestros dispositivos móviles para nuestra vida privada que la gran mayoría de las veces excede las capacidades que tenemos dentro de nuestro entorno empresarial. Entonces, el que las herramientas empresariales se adapten a la facilidad de uso que reclamamos los usuarios, cualquiera que tenemos un móvil, que somos todos en nuestra vida diaria, bueno, pues ese es el elemento clave, ¿no? Facilitar la vida, la misma vida fácil que tenemos en nuestra vida diaria, tenerla en un entorno empresarial. Eso es el que el usuario de negocio se empodere y tenga capacidad de analizar sus datos y no dependa de nadie. Aún así, ¿qué pasa? Que conseguir los datos no es fácil y conseguir los datos depende y dependerá siempre, desde mi punto de vista, del departamento de IT. El departamento de IT, en vez de ser un generador de informes, lo que se está transformando es en un garante del dato. Garante de que el dato es correcto, el dato se usa porque se tiene que usar en el momento adecuado y en la forma adecuada. Pero luego, si ese dato se ve desde este punto de vista, desde otro punto de vista, si quiero un informe de este tipo, quiero analizar, navegar por el dato, eso debe depender del usuario de negocio. Esa es la diferencia fundamental. Muy bien, Jesús. Oye, fantástico. Muy interesante la presentación que nos has hecho. Ya te conocíamos de alguna otra conferencia que has hecho con nosotros y realmente te tenemos ya como un gurú en todo esto que tiene de Click, ¿eh? Muchas gracias. O sea que muchísimas gracias por habernos dedicado un tiempo, ¿eh? Y nada, esperamos verte por aquí en otra ocasión, seguro. Encantado, Daniel. Por supuesto, cuando queráis y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, vamos a seguir con la conferencia de hoy. Ya sabéis, os voy a hacer un poquito de repaso de por dónde estamos y hacia dónde vamos. Aquí estamos en el día de la conferencia sobre tendencias en el software para financieros, como estáis viendo
conferencia sumamente interesante. Y además desde los dos lados del Atlántico, esta es la maravilla que tiene el español. Siempre agradecer a los sponsors el que este tipo de conferencias puedan realizarse. Share Solutions, software ECM de fabricación alemana con proyección mundial. Atarrabia Advisory, empresa española con especialista en asesoría para la gestión presupuestaria y la gestión financiera. San, lo acabáis de ver ahora, Jesús, pues uno de los principales partners de Click en España y Latinoamérica, como hemos visto también. Y Click España, pues no hace falta ni siquiera presentarla, pues uno de los fabricantes o uno de los productos de visualización y analítica de datos más importantes que existen actualmente.